Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentar el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. Hola, mi nombre es Cepeda Tinajero de Nixel. Hola, mi nombre es Mejía Vera Kevin Alexis. Hola, mi nombre es Espinosa Torres Franciela. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Domínguez Hernández Yamiberle. Mi nombre es Mari Valdés. Me llamo Bernal García Dainay. Para dar inicio a esta presentación voy a hablar sobre la espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso de desarrollo de células sexuales masculinas que toman inicio en la pubertad con ayuda de la célula germinal, y esta tiene un lugar en el epidemio, que es un conducto que se encuentra en los testículos. Estas células germinales del epidemio son consecuentes a una división celular mediante la mitosis que dan lugar a las espermatogonias, y de ahí sufren una segunda división de meiosis. Después de tener un proceso de cambio y divisiones, podemos llegar a ayudar que un espermatocito le dé camino al espermatozoide que se encuentra para llegar al óvulo y tenga un proceso de fecundación. Para finalizar esta exposición, quisiera recalcar un punto importante que hay de diferencia entre la espermatogénesis y la oviogénesis. Es que las mujeres nacemos con un número específico de ovocitos, que en cambio de los hombres, la mayoría de su vida son fértiles, ya que ellos empiezan su vida fértil desde la pubertad y terminan desde que son muy mayor, o puede que hasta nunca acabe esta persona, hasta el día de su muerte. Gracias. Les hablaré sobre la ovogénesis. Es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos maduros. La maduración de los ovocitos inicia antes del nacimiento, cuando las células germinales primordiales llegan a la gónada de un embrión con genética femenina y se diferencian en ovogones. Las células experimentan varias divisiones mitóticas y al final del tercer día de gestación se hallan dispuestas en círculos circundados por una capa de células epiteliales planas. Es posible que todas las ovogonias de un mismo cúmulo originen una nueva célula. Las células foliculares se originan del epitelio celómico que cubre el ovario. Las ovogonias se siguen dividiendo por mitosis, pero algunas de ellas detienen su división celular en la profase de la primera división meiótica y dan origen a ovocitos primarios. Durante los siguientes meses el número de ovogonias se incrementa con rapidez y para el quinto mes de desarrollo prenatal el número total de células germinales en el ovario alcanza su máximo, que se calcula en 7 millones. En este momento comienza a morir células y muchas ovogonias y también ovocitos primarios se degeneran y desarrollan a 13. Para el séptimo mes de la mayor parte de las ovogonias ha degenerado, excepto un número menor cerca de la superficie. Todos los ovocitos primarios sobrevivientes se encuentran en la profase de la primera división meiótica, y la mayor parte de ellos está rodeada de manera independiente por una capa de células de epitelio folicular plano. Un ovocito primario junto a las células epiteliales planas que las circundan se conoce como un folículo primordial. La diferenciación de células germinales primordiales en ovogonias inicia poco después de su llegada al ovario. Para el tercer mes de desarrollo, algunas ovogonias dan origen a ovocitos primarios que ingresan a la profase de la primera división meiótica. Esta profase puede durar 40 años o más y solo termina cuando la célula comienza su maduración final. Durante este periodo contiene 46 cromosomas con estructura doble. La maduración de los ovocitos continúa en la pubertad. Cerca del momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han ingresado a la profase de la primera división meiótica, pero en vez de avanzar a la metafase, ingresan a la etapa de diplótano, una fase de reposo propio de la profase, que se caracteriza por el aspecto de la cromatina similar al del cángel. Los ovocitos primarios permanecen detenidos en la profase y no terminan su propia división meiótica antes de alcanzar la pubertad. Este estado de tensión es provocado por el inhibidor de la maduración de los ovocitos, un péptido pequeño secretado por las células foliocelulares. El número total de ovocitos primarios al nacer se calcula entre 600.000 a 800.000. Durante la niñez, la mayor parte de los ovocitos sufren
atrocis. Solo alrededor de 40.000 persisten al llegar a la pubertad y menos de 500 serán liberados en la ovulación. Algunos ovocitos que alcanzan la madurez en una fase tardía de la vida se han mantenido detenidos en la fase de diplótano de la primera división meiotica durante 40 años o más antes de la ovulación. Al llegar a la pubertad se establece una reserva de folículos en el desarrollo, que se mantiene de manera continua gracias a la provisión de folículos primordiales. Cada mes se selecciona entre 15 a 20 folículos a partir de esta reserva para comenzar a madurar. Algunos de estos mueren en tanto otros comienzan a acumular líquido en una cavidad denominada antro, de modo que ingresan a la etapa antral o vesicular. Yo voy a hablar del síndrome de Klinefelter. Es un trastorno genético en el varón que nace con una copia adicional del cromosoma X. No es hereditario, sino que aparece como resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. Los hombres que nacen con el síndrome de Klinefelter pueden tener niveles bajos de testosterona, masa muscular reducida y poco vello facial y corporal. La mayoría de los hombres con esta enfermedad no producen esperma o producen muy poco. No tiene cura, pero tiene un tratamiento que consiste en el reemplazo de testosterona y de fertilidad. Se producen aproximadamente 1 de cada 500 nacimientos de hombres. La mayoría de los niños heredan el cromosoma X adicional de su madre. Igual tienden a tener un micropene, senos de mayor tamaño, deseo sexual bajo, incapacidad de tener hijos biológicos, altura superior a la media, huesos débiles, disminución del vello facial y corporal, menor musculatura en comparación con otros hombres, tejido mamario agrandado, aumento de la grasa en el vientre. También tienen los síntomas de discapacidad intelectual, rasgos faciales distintivos, anormalidades esqueléticos, mala coordinación, graves dificultades del habla, problemas de comportamiento, gardiopatías congénitas, problemas en los dientes. Y pues eso es el síndrome de Klinefelter. Mi nombre es María Valdés y yo les voy a hablar sobre la mitosis. La mitosis es un proceso en donde la célula se divide y crea 2 células hijas, en donde cada célula hija recibe la carga genética idéntica a la de la célula progenitora. Cada célula hija recibe un juego de 46 cromosomas y antes de que la célula inicie su mitosis, el ADN de estos cromosomas se duplica. Al iniciar la mitosis, los cromosomas empiezan a enrollarse, contraerse y condensarse. Estos eventos marcan el inicio de la profase. La profase viene siendo la primera fase de la mitosis y esta se encarga de... Los nucleosomas se compactan densamente y estructuran cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado y consiste en 2 cromátidas hermanas unidas por la proteína coesina. Los 2 centriolos se desplazan hacia polos opuestos de la célula y desde ahí organizan los microtúbulos en forma de huso. Después sigue la prometafase. La membrana nuclear se fragmenta, proteínas se unen a los centrómeros y forman los cinetócoros, uno unido a cada cromátida. Los cinetócoros se unen a microtúbulos y los cromosomas comienzan a alinearse. Después sigue la metafase. Desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Cada cromosoma se divide longitudinalmente en 2 partes llamadas cromátidas que se unen a los microtúbulos del haz mitótico. Los cinetócoros y microtúbulos del huso alinean a los cromosomas en placa metafísica en plano medio del núcleo. La anafase.
La proteína suprina libera la coenzima y los cromátidas hermanas se separan por completo y mueven en dirección a los polos opuestos de la célula que está siendo dividida. El movimiento de este resultado es una combinación de movimiento del centrómero a lo largo de los microtúbulos del uso y la interacción física de los microtúbulos polares. Y por último tenemos a la telofase. Esta se caracteriza por la reconstrucción de los núcleos de las células hijas. Los cromosomas se encuentran menos condensados, reaparece el nucleolo, la cromatina y la cubierta nuclear. Desaparecen los microtúbulos del haz mitótico y se divide en citoplasma con sus organilos en dos pares iguales. Ok, muy bien. A continuación yo les voy a presentar algunos datos importantes que algunos de ellos ya mencionaron mis compañeros, pero yo de una manera más breve y concisa, de manera de que todos podamos captar más la información más rápido. Y vamos a comenzar por la fecundación. Como todos sabemos, la fecundación es un proceso mediante el cual el gameto masculino, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el ovocito, se unen para producir un cigoto. ¿Ok? Estamos bien, ¿verdad? Los gametos derivan de las células germinales primordiales, que sus siglas son C, G y P. ¿Ok? Que se forman en el epiblástico durante la segunda semana. La gametogénesis es el proceso que incluye la meiosis para reducir la cantidad de cromosomas y la citodiferenciación para completar la maduración. Los cromosomas aparecen agrupados en 23 pares homólogos para producir un número diploide de 46. ¿Cuántos cromosomas tenemos? Hay 22 pares de cromosomas autósomas y un par de cromosomas sexuales. Si el par sexual es 2X, el individuo será genéticamente orejas de imposición baja, flexión de los dedos o de las manos, y también la trinosomía 13, que se refiere al síndrome de Patau. Si no lo menciono mal, es el retraso mental, holoprocefalia, sordera, labio leporino, fisura platina, y también otro de las anomalías sería la monosomia 45, que es el síndrome de Turner, que es la ausencia de ovarios, talla baja, cuello corto, malformaciones óseas, pecho ancho con pezones muy separados, y también de ahí derivamos a las anomalías estructurales, que a esto nos referimos a que afectan a uno o más. Suelen ser derivar a una ruptura de cromosomas. Se ha sugerido que estas rupturas son productos de factores ambientales como virus, ambientales nos referimos como contaminación y ese tipo de cosas, radiación, fármacos, y a esto se refieren a que han descubierto que podría ser la causa, pero sin embargo no es la evidencia concluyente, ya que el síndrome bien conocido se debe a la delección parcial del cromosoma que desarrolla anomalías. Los neonatos afectados tienen un llanto similar al de un maullido de gato, con la cabeza chica, pequeña, discapacidades intelectuales, cardiopatía congénita, y algunas de las técnicas para identificar anomalías genéticas sería que las técnicas se refieren a células en división, lo que suele implicar la siembra de cultivos celulares que se detienen en la metafase mediante un tratamiento químico, que en fechas recientes se desarrolla técnicas de bandeo de alta resolución en metafase que revelan números mayores de bandas que corresponden a porciones incluso menores a ADN, lo que facilita el diagnóstico de delecciones pequeñas y entre otras más utilizadas actualmente. Como bien sabemos, la ciencia va avanzando mientras pasan los años, conocemos nuevas, por así decirlo, soluciones.
Por nuestra parte es todo y feliz fin de semana.